Las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento, sentimientos, estado de ánimo o comportamiento de las personas. Estas pueden ser ocasionales o duraderas y afectan la capacidad de funcionar y relacionarse de las personas afectadas. Para tratar este tipo de problemas existen expertos en la materia, psicólogos y psiquiatras. Básicamente, tanto el psicólogo como el psiquiatra están capacitados para diagnosticar cualquier problema de salud mental, pero cada uno realiza la atención desde perspectivas distintas. En el caso del psicólogo, su formación le permitirá centrarse y valorar todos los aspectos psicológicos, comportamentales y sociales de la persona. El tratamiento se basa en corregir y rehabilitar el funcionamiento disfuncional del cerebro por un proceso de aprendizaje y rehabilitación llamado psicoterapia. Este proceso comienza haciendo entender a la persona por medio de un psicodiagnóstico adecuado qué es lo que le pasa. Con esta información la persona se hace consciente de lo que hay que modificar y entiende mejor lo que se va a trabajar en el proceso de psicoterapia. En el caso de la psiquiatría, su formación le permite centrarse y valorar todos los aspectos biológicos de la persona. Los tratamientos están basados en abordar los problemas mentales prioritariamente desde su parte fisiológica, ya sea prescribiendo medicación u otro tipo de intervención médica que sea necesaria a fin de equilibrar la bioquímica del cerebro y reparar o compensar la fisiología que esté deteriorada, teniendo en cuenta siempre las variables psicológicas. En la práctica, cada uno realiza un tipo de intervención, pero en la mayor parte de los casos son complementarias, es decir, el psicólogo tratará los problemas modificando por medio de ejercicios y rehabilitación, mientras que el psiquiatra se centrará más en reequilibrar o curar la parte biológica, prescribiendo fármacos u otra intervención médica que se considere necesaria. Ese es el tema del día de hoy en la mesa de debate. Usted puede opinar en redes sociales, recuérdelo, estamos en A las 9 WTV en Facebook y en Twitter e Instagram. También puede dejar sus comentarios en @alas9_WTV. ¿Psicólogo o psiquiatra? La alternativa. Vamos a platicar aquí con nuestros especialistas y voy a saludarlos precisamente. Estarán con nosotros los siguientes espacios platicando al respecto. ¿Quién necesita un psicólogo? ¿Quién un psiquiatra? Sergio Bustos Gaona, psicólogo clínico. Bienvenido, Sergio Bustos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Está también Mariano Salinas, él es psicoterapeuta y psicólogo social. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias. La doctora Estefanía del Águila Flores, médico psiquiatra, bienvenida. Sí, muchas gracias. Y José Luis Bautista Alvarado, también médico psiquiatra. Hola, muy buenos días. Bienvenido y por supuesto pues ya los integrantes de la familia, Sasha y René, para que platiquen y aprovechen la consulta en este momento. Empezamos, si les parece, hablando de la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. Lo veíamos en la cápsula, pero ya que están aquí los especialistas, que nos los digan de viva voz. ¿Quién es un psicólogo? ¿Quién es un psiquiatra? ¿Qué puede hacer uno y el otro por nosotros? Bueno, inicialmente pues el psiquiatra es de formación desde medicina, tiene que hacer 4 años de medicina, bueno, el año de internado, el año de servicio social, posteriormente la residencia como psiquiatra. Esencialmente nosotros nos formamos como médicos, y posteriormente tenemos la facultad para recetar medicamentos, en este caso pues psicofármacos, en el caso que sea necesario, Claro. no siempre. Sí. ¿Y el psicólogo? Bueno, en el caso de los psicólogos ahí tendremos que hacer una precisión, ¿no? Porque realmente la gente que da terapia son psicoterapeutas. Primero tienes que estudiar psicología y después te formas posteriormente como psicoterapeuta, es una especie de especialidad, ¿no? Y sí, básicamente yo creo que la principal diferencia tiene que ver con el trabajo con fármacos, ¿no? Los psicoterapeutas no tenemos por qué ni la capacidad de recetar nada y eso sería de las principales diferencias. Pero si ustedes notan que con un paciente, con una persona, de plano no se puede llegar hasta cierto punto de avance, de mejoría, ¿los canalizan con un psiquiatra? Sí, por supuesto que puede haber la posibilidad. Yo soy de la idea de que realmente esas posibilidades son pocas, ¿no? Yo siempre he tenido como muchas reservas en ese sentido, pero ya me hicieron cara. ¿Por qué? No, está bien, perfecto. ¿Por qué, Aquí vamos a doctora? hacer muchas caras. Justamente el enfoque es diferente. Los psiquiatras, como decía el compañero, somos médicos que hacemos posteriormente una especialidad en psiquiatría que nos capacita para poder hacer un diagnóstico y también un tratamiento, sea psicoterapéutico
o también farmacológico. Y existimos algunos psiquiatras que además tenemos una formación extra como psicoterapeuta, Claro. en alguna formación como psicoterapia psicoanalítica, psicoterapia cognitivo-conductual, gestalt, etcétera. Y los dos son tipos de tratamiento. La verdad es que en la práctica muchas veces es necesario tener primero un tratamiento farmacológico. Por ejemplo, una persona que está muy ansiosa, es muy complicado iniciar un proceso psicoterapéutico en ese momento. Hay que sacarla primero de esa situación Claro. y luego ya empezar la charla. Pero la plática, fisiológicamente. Exacto. Para poder pensar, uno tiene que sentirse más tranquilo y en la psicoterapia hay que trabajar. Entonces, muchas veces es al revés. A ver. Uno puede empezar con un tratamiento farmacológico. Ajá. Se le llama psiquiátrico, pero es farmacológico, y de forma conjunta el tratamiento psicoterapéutico, que a veces también lo damos nosotros o lo referimos a otro psicoterapeuta y trabajamos de forma conjunta. Y a veces hay pacientes que jamás necesitan el fármaco y el psiquiatra puede dar el tratamiento psicoterapéutico. Miren, yo sí tendría mis reservas acerca de esto. Les voy a decir, México hoy ocupa somos el primer país a nivel nacional con estrés. El primer país a nivel nacional con estrés. Si nosotros pensamos o sabemos que más del 83% de las enfermedades son de origen psicológico, De acuerdo. entonces imagínense México, un país con el 83% de los mexicanos Estresados. tomando fármacos. Entonces, O sea, quiere decir que perdemos por se eso pierde yo la o sea, yo conciencia. por eso hago una pausa. No quiero decir que a todos los pacientes hay que darles fármacos y que sea la entrada el fármaco. ¿Todos lo ameritan entonces? No. No digo, yo por Pero eso una quise psicoterapia aclarar creo porque que por eso que se señalaba de que primero el chocho y después la terapia, no. No, depende No. del caso, depende del caso. Claro. Yo digo que no, no es el caso porque sí, imagínense que a todo el mundo le recetáramos psicofármacos para estar todo el mundo Tranquilo y ya todo el poder rollo. hasta darle un tratamiento. Sí, Esto se está poniendo bueno, sería muy ¿eh? peligroso porque imagínate, vamos a Tenemos que hacer una pausa comercial Manda pausa, y doctor. seguimos. Es que nos quedamos en un punto muy interesante. Psicólogo o psiquiatra, ¿usted qué opina? En redes, volvemos. ¿O qué necesita? ¿Qué? Alternativa, psicólogo o psiquiatra. ¿Qué opina usted? Deje ahí su comentario en redes sociales y nos quedamos con el psicólogo Sergio Bustos. Sí. Bueno, les comentaba que bueno, en México tenemos una población, somos el país más estresado y obviamente, pues imagínate que recetáramos a todos psicofármacos para estar bien, en un estado de bienestar, en un estado óptimo del ser humano, pues obviamente no sería el estado ideal. Es por eso que lo mejor es tener, obviamente, tratamientos terapéuticos para que la gente pues llegue a estar en estados óptimos. No estoy diciendo que con esto que los medicamentos no nos ayuden. Para ciertas cosas muy específicas sí sirve los fármacos. Obviamente cuando hay problemas fisiológicos, pues obviamente los vamos a tratar. Pero de primera instancia yo diría que sí, un apoyo de un proceso con ir a un psicólogo sí sería lo ideal y no de entrada. Llegar al psiquiatra. Bueno, te voy a decir medicamento, por pues. medicamento, pero si puedes llegar al psiquiatra y el psiquiatra te puede también decir, ¿sabes qué? Esto no es conmigo, ve al claro. psicólogo, ¿no? ¿Cuál es una cosa que no suele pasar? Sí, es una cosa que no suele Yo quiero pasar, hacer pero... un comentario al margen porque, miren, es con una experiencia personal. Yo creo que el proceso debería ser el siguiente. Uno debería de ir primero al psiquiatra, porque es un médico general, para saber si la raíz de tu problema tiene que ver con alguna sustancia que esté faltando en tu cerebro. No solamente hay cuestiones emocionales, sin embargo creo que hay cierta resistencia para ir a los psiquiatras porque el nombre nos da muchísimo miedo. Es como para locos, dice. Exacto, ahí voy con el loquero. No es el loquero. Y yo les voy a decir una cosa y lo comprobé. La última terapeuta con la que yo estuve es psicóloga, pero ella además estudió una especialidad en farmacología, una cosa así, y entonces ella sí puede medicar. Y cuando yo le empecé a platicar de los síntomas que tenía, me dijo, ¿sabes qué, Sasha?
eso no es conmigo, necesitas atenderte con un neurólogo. Y efectivamente era un neurólogo, un psiquiatra, porque yo tenía un problema dentro, tengo una cosa que se llama epilepsia, pero yo no convulsiono, pero la tengo en el lóbulo parietal izquierdo, ahí están los afectos. Y mis emociones estaban viendo afectadas. Entonces, si yo hubiera ido, y no es por demeritar la profesión del psicólogo, pero si yo hubiera ido... Además, tú eres psicólogo. Porque además me falta un año para acabar la carrera. Si yo hubiera ido con un psicólogo, no hubiera podido diagnosticarme de manera precisa ni darme el medicamento que yo requería. Pero en no ese todos momento. los casos, ¿no? Sí, aquí creo que hay que tomar en cuenta las excepciones, como dicen, confirman la regla, ¿no? Porque también hay una cuestión. Aquí estamos acostumbrados a, de repente, tomar en cuenta cualquier depresión, cualquier ansiedad como un problema que quizás ya pueda requerir medicamentos. A mí me consta a lo largo de mi práctica, incluso médicos generales que recetan antidepresivos, que recetan ansiolíticos. ¿Y por qué están autorizados si no tienen la especialidad? No, claro Bueno, que están autorizados. es que sí porque están son autorizados, médicos, porque es el son punto. médicos. Quien no puede prescribir un medicamento es un psicólogo porque no es médico y no Ni- tiene ni la como cédula para eso. farmacia- Ni con esta especialidad de la que habla no Sasha, pueden- entonces. Farmacobiológica. Hasta donde yo sé, no. Los psicólogos no pueden prescribir medicamentos. tipo de psicólogo puede definitivamente prescribir no. un Yo tipo creo de que medicamento. aquí habríamos, lo que estamos tratando es que habríamos que tratar con profesionistas éticos, porque un profesionista ético, un psicólogo ético, te diría, sabes que ese problema no lo puedo tratar yo, sí, te tengo que derivar, o lo puedo ver a la par con un psiquiatra y estar viéndolo con el psiquiatra y juntos Pero no se estar da. tratando al paciente. Sí, se puede sí dar, se da. sí, Sí, se no, puede sí dar. se da, sí Y se da. también Eso se da. habría que valorar también la ética del psiquiatra diciendo, ¿sabes qué? Este no es problema, no es asunto mío, yo creo que con esto puedes llevarlo en un proceso terapéutico y sin ningún problema. Pero también volvemos, ahí tendría que ver la ética del psiquiatra. ¿Por qué? Porque lo más fácil para los dos sería la postura de un lado, ¿sabes qué? No lo quiero derivar al psiquiatra, siendo que es paciente psiquiátrico. Y decir, ¿sabes qué? Me quedo con una mala praxis diciendo, me quedo con un cliente y lo sigo tratando, ¿no? Claro. Por mucho tiempo. Porque O- además es mira, el Yo tengo llegada de una dinero opinión semanal. bastante, bueno, a mí me gusta mucho trabajar con equipos. El equipo Sí, claro, multidisciplinario lo ideal. es algo que funciona muy bien. Es lo Entonces, idealmente dentro de ese equipo multidisciplinario, el psiquiatra es el que orquesta todo, o sí, el que debe de orquestar todo. Idealmente todos tienen que, la población en general tendrían que ser valorados por un psiquiatra. Ajá, Para después llevarlo con el Ajá, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones no solamente son situaciones emocionales, sino como lo menciona, Fisiológicas. hay muchas otras que son alteraciones cerebrales que el psicólogo no tiene la capacidad para diagnosticar. Pero, Ajá, y a ver, entonces a ver, ahí- nosotros Sí, claro. empezamos Ahí hay un punto. nosotros empezamos a prescribir medicamentos si lo es necesario. Si no es necesario, nosotros mismos enviamos a este paciente con el terapeuta que sea más indicado. Ajá. Y como lo dijo la O sea, doctora, que una hay muchos depresión- tipos de psicoterapias. Hasta ahorita la que más ha mostrado efectividad es la terapia cognitivo-conductual. Todas las demás no han demostrado ¿Y cuál es la eficacia. diferencia de esta particularmente? Es A ver. esta parte de trabajar, de hacer de trabajar la parte cognitiva del paciente, es decir, la inteligencia, de que se vaya dando cuenta cuáles son las conductas que le están marcando disfuncionalidad y sobre todo a través de los sentimientos, darse cuenta que qué sentimiento está sintiendo en el momento para que pueda Bueno, tener ese Pero ahí Les- es un punto fundamental, Oye, yo- porque me dices, es que se tiene, perdón, pero es que sí, me dices que tendrían que ser valorados por un psiquiatra primero para Es ver cuál es la indispensable, disfuncionalidad. es indispensable. ¿Qué es eso? O sea, No, porque existen también, casos ¿qué es muy lo que estamos graves. hablando? El hipotiroidismo, el hipertiroidismo. Un hipotiroidismo Pero no aquí me están- diagnosticado pero a aquí una me están persona puede hablando- morir. Imagínate a ese grado y se puede confundir con una depresión. Y lo digo porque he tenido Así pacientes es. que han tenido psicoterapia durante años con un hipotiroidismo no diagnosticado por un psicólogo. Por eso- Permítanme, nos quedamos en Esto esta está parte bueno, está de la bueno. charla. Regresamos con más, vamos al corte comercial. Usted aproveche este momento y opine en nuestras redes sociales. Estamos esperando su participación, que es muy importante para nosotros. ¿Psicólogo o psiquiatra? O los dos.
Buenísimo el debate del día de hoy. Alternativa, ¿cuál prefiere usted o cuál cree que necesita? Psicólogo y psiquiatra. ¿Por qué? Y seguimos platicando por acá. Aquí yo en relación a lo que estábamos comentando, lo único que quería apuntar es una cosa. Precisamente creo que el problema radica en el discurso de la psiquiatría, ¿no? Donde te habla de una búsqueda de cuáles son esos elementos disfuncionales en la gente. Y esta parte de querer hacer una regulación de los comportamientos, de querer hacer una estandarización, también es muy problemática, porque estamos hablando de una yo cuestión... no estoy de acuerdo con eso, Espérame, porque déjame terminar mi punto. existen las clasificaciones internacionales. Hay hasta manual. que nos Pero sirven- espérame, hace 10 años ser gay estaba dentro de sus calificaciones. Espera, estoy diciendo que eso no es otra cosa más que una clasificación, pero el psiquiatra hace el diagnóstico por medio de un diagnóstico clínico, y un diagnóstico clínico significa una evaluación integral, y eso no significa que solamente nos fijemos en la parte fisiológica. Por supuesto que escuchamos a las personas, por supuesto que podemos ver si hay una situación de pareja, una situación de familia, y somos los médicos que más hablamos y escuchamos a los pacientes. Eso estoy 1000% convencida. Es que esa es mi práctica clínica. Y hay un mito respecto a que vas a ir al psiquiatra y nada más te va a dar un chocho, y eso no es cierto. Entonces pueden Eso hacer no todo. es Así como cierto. los hay buenos, los hay malos. En también psicólogos, en todo. Y además aquí hay un punto no, más rápido. Estás esperen. hablando de una práctica que encima está atravesada por un negociazo, ¿eh? No, esperen. Eso Y es eso es otra un cosa. elemento que se tiene que tomar en Definitivamente, cuenta, no nosotros puedes como sacarlo de la médicos cuestión social. tenemos, como los psicólogos o como cualquier persona que tiene una profesión, cobramos unos honorarios, pero yo por hablo de la supuesto. Y yo he industria trabajado, farmacéutica. Hablas pero de eso los no tiene nada que ver con medicamentos, nosotros Yo hablo como de los médicos. medicamentos. O sea, la industria farmacéutica es algo separado al gremio médico. Por lo menos yo como profesionista, como médico psiquiatra, no recibo absolutamente de la industria farmacéutica, y puedo decir que tengo muchísimos Ah, compañeros bueno, que no pero- reciben nada. Pero del medicamento No, que pero- prescribes tampoco hay ahí No, como por una supuesto parte que no, vaya pues la para- farmacia, Y quien lo las fabrica. patentes vencen y el medicamento cada vez es más Los representantes económico. médicos Foucault está obviamente llorando no en su van a tumba. visitar a los psiquiatras. Pero el hecho de que te vayan Solamente a son- visitar sí y que visitan, te den una sí muestra, nos eso no visitan. Entonces no significa está que- separado. Están promoción. separados. A ver, Es pero que por ese es el ejemplo, voy problema. a poner un ejemplo. El caso de los feminicidas de Catepec, en el Estado de México. Sí era de Catepec, ¿verdad? Sí, con una psicoterapia van a salir de esas. Habría que ver el caso. Yo soy psiquiatra legal y forense, y muchas veces nos solicitan que hagamos un peritaje para saber si una persona puede recibir tratamiento, pero el hecho de que alguien cometa un feminicidio es muy diferente. Por ejemplo, una personalidad psicopática o sociopática puede cometer un homicidio, y eso es lo más común, pero eso no se va a tratar ni con el psiquiatra, ni con el psicólogo, ni con el psicoterapeuta. Es un trastorno de personalidad, Ya no. pues es que Tiene es mal algo pronóstico. grave, Pena de pero muerte, se la van a- manicomio, al manicomio. Ni siquiera se va a cárcel, presentar, porque pues, tiene o un sea. delito y lo está Exacto. haciendo con dolo. Porque además ni siquiera tiene el siquiera se va a sentimiento de presentar. culpa a esas personas, entonces pueden seguir haciéndolo. No tiene solución. Eso no, es algo del psiquiatra, ¿no? O sea, es que ahí se cruzan Ni y con se Prozac se mezclan calma. las cosas. No, por supuesto que no. Y los psicólogos también necesitan ayuda de psicólogos y los psiquiatras de claro. psiquiatras. Sí, una Todos revisión. requeremos de todos. De hecho, nosotros como psicólogos estamos obligados a también ir a recibir un proceso terapéutico, tener nuestro psicólogo. También tenemos derecho a deprimirnos, tenemos derecho a sentirnos mal, tenemos derecho a todo. Pero te voy a decir una cosa, y esto sí lo quiero puntualizar. Esos manuales diagnósticos de los que se hablaban hace rato, del CIE, del DSM-4, del DSM-5, del CIE-10, todos los que han existido y los cambios que ha habido. En estos procesos, por ejemplo, uno de los fundadores, por ejemplo, de la APA, que fue Martin Seligman, que es profesor en Harvard y que ha tenido unos estudios muy buenos, ha descubierto también que en el cerebro nosotros tenemos una botica, tenemos una farmacia increíble. En nuestro cerebro estamos generando todos y tenemos la capacidad de nosotros mismos estar generando sustancias. Lo que pasa es que por nuestras malas praxis, nuestros entornos, las opciones que tomamos, entonces, no las desarrollamos. Pero tú puedes ayudar a desarrollar sustancias Es que un te músculo que hay agreguen. que ¿Puedo ejercitar. Exactamente. hacer un comentario respecto a lo que dice el doctor? ¿Por qué si nosotros podemos desarrollar esas sustancias? Porque es que es bien chistoso. Si tú te enfermas del estómago o te enfermas de la garganta, vas a un médico, te mandan un medicamento, un antibiótico, te lo inyectas, no pasa nada. Pero hay un mito bien cañón respecto a
perdón, estoy deprimido, necesito un antidepresivo para empezar, ¿no? Y luego la otra es, ¿qué tan certero es que yo estoy pasando por un proceso de depresión y digo, híjole, creo que necesito ir al médico y voy con un psicólogo? El psicólogo no me va a poder hacer una constancia para mi trabajo y decir, ¿sabes qué? Estoy atravesando por una depresión, necesito una incapacidad. Y el psiquiatra sí. Fíjate, ahí es donde quiero incidir. Imagínate que ese estrés, por ejemplo, el estrés laboral del que te estoy hablando, afecta el 27.8 de la productividad de todas las empresas en México. Es muchísimo. ¿Por qué? Obviamente por el ausentismo y el absentismo, el hecho de estar desconectado, no estar presentes en el ámbito laboral. Pero fíjate lo que te está pasando ahí. Tú estás, como te dices, tú estás deprimida, estás triste y tú quieres ir a tomar un fármaco, etcétera. Si tú, obviamente, practicas, hay disciplinas, hay ayuda. Mindfulness, Sí, está comprobado, y está comprobado. Te voy a decir una cosa. Es diferente el estrés y tener un trastorno de ansiedad a estar triste y estar deprimido. Claro. Todos Pero, podemos por estar ejemplo, ¿en qué tristes, momento? precisamente A ver, por ejemplo, yo estoy en un estado de depresión. ¿En qué momento tengo yo que tomar la decisión de ir a un psiquiatra o a un psicoterapeuta? Es decir, vienen a mi mente ideas o pensamientos suicidas. En ese preciso momento, ejemplo. uno tiene que optar por ir con el psiquiatra, precisamente porque las ideas suicidas es una urgencia médica y dentro de esas urgencias médicas es una urgencia Es la médica. primera vez que Perdón, pero el psicólogo claro, también puede, sí necesita Sí, fármaco. claro que sí. No, Sí no. necesita fármaco. A ver, pero también aquí hay un punto. Creo que se habla muy a la ligera de cuáles son los síntomas o las causas que nos tienen que llevar. En algún Pero- momento, que si siempre ¿Por alguno qué? hay que ir Porque de primera esta intención lógica, psiquiatra. de si alguno si de tus pacientes te llega a decir, me quiero morir o me voy a matar, ¿qué harías? No, bueno, es que eso se tiene que trabajar. Pero Nos dices ese- de qué manera lo en este trabajamos. momento. Tenemos que hacer una pausa comercial, regresamos para que nos diga cómo trabajamos eso, ¿eh? Regresamos usted en redes sociales, deje su opinión, ya tenemos algunas preguntas, pero ahorita no lo lo vas a comentamos. mandar, necesito un proceso terapéutico. Literal, ¿eh? En esta esquina, no, Los venga. psicólogos, Nos en quedamos esta pendientes con el comentario. Yo realmente nada más quiero puntualizar una cosa. Y es, hay que tener cuidado con lanzar síntomas o razones por las cuales uno tiene que ir al psiquiatra de manera tan general. Ahorita me diste un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tu paciente dice que se quiere matar? Yo insisto, se tiene que revisar el contexto. No es nada más ante la mínima señal estandarizada que uno tiene que mandar a alguien al psiquiatra. No es nada más una cuestión de, es que está deprimido, necesitan Pero pues el antidepresivos. medicamento puede no ser de por vida también. Y puede Bueno. reaccionar más inmediato. O puede simplemente Dentro de no las necesitarlo. depresiones El punto es ese. existen gravedades. Existe el episodio depresivo leve, moderado y grave. O sea, el depende leve del caso. es el que puede atender el psicólogo mediante terapia. Ajá. El moderado, en ocasiones puede ser necesario el medicamento y otras veces no. Pero ahí depende Pero ¿cuál es la específicamente del contexto. sintomatología para saber si Del tengo una contexto. depresión moderada, leve Por o eso, grave? depende Es del muy caso. específico de caso. Alteraciones También dentro de- hay que tener Pero- Alteraciones dentro caso de la cuando hay una funcionalidad. depresión crónica. Ok. Porque También, lo que la pasa, por crónica. ejemplo, en una depresión crónica, el paciente incluso no se da cuenta de que está pasando por un proceso tan grave porque para él ya está siendo parte de él, ya está acostumbrado a estar así. Entonces, hasta que llega y es diagnosticado, él se da cuenta, tiene un insight donde dice, oye, sí es cierto, estoy pasando por esto y yo pensaba que era parte mía, porque he vivido con esto. Precisamente, hay que era tener- él. Sí, Sí, a veces hay precisamente- trastornos de personalidad Ajá, que se hay puede que- sentir que se está deprimido y no se está deprimido. Exactamente, Puede hay pasar. que tener- Y también puede haber contextos físicos, como lo que decía del hipotiroidismo. Hay gente que puede pensar que está deprimida porque se siente cansada, no le dan ganas de hacer las cosas y a lo mejor tiene un hipotiroidismo, que es algo que ni siquiera va a manejar el psiquiatra, hay que mandarlo con el internista. O Pero con quien un- puede o un hacer el paciente diagnóstico diabético. inicial, También pasa por con eso los tiene que pacientes hacerlo el diabéticos. psiquiatra, para O sea, no poder necesariamente hacer un ese paciente deslinde neurólogo, un entre lo paciente diabético. biológico y al mismo
mismo tiempo sería una- saber qué se va a hacer, si se inicia con un tratamiento psicoterapéutico, Sí, claro. si se inicia con un tratamiento farmacológico, pero hacer un diagnóstico inicial es importante y es indispensable. Desde sería el lo ideal. médico general partir al especialista. Lo ¿no? ideal entonces no sería juntar las dos disciplinas y hacer un psico... Hay así, doctores que tienen las dos sí, disciplinas. ¿no? Psicólogo, Pero a ver, psiquiatra, nos llegan psiquiatra. Pues los psiquiatras, algunos somos psicoterapeutas. No Sí, todos. Y algunos. no todos, algunos, pero muy también poco. se puede trabajar de forma conjunta. Es decir, muchas veces, a lo mejor ahí eso es un poco Más el bien temor. se debería de trabajar. Se trabaja de forma conjunta. Por ejemplo, en los hospitales públicos se trabaja de forma conjunta, pero el screening inicial lo hace el psiquiatra, Bueno, no lo hace el psicólogo. de hecho te voy a decir una cosa con respecto Ah, sí, al, eso, al y fármaco funciona bastante para bien. quitarle esos Funciona bastante bien. Eso es un estigma al estigmas. psiquiatra. Ay, qué Por bien. ejemplo, No, no el pasa nada. fármaco, te voy a decir, hay estudios comprobados hechos por el señor Martin Seligman y la Universidad de Harvard y demás, que, por ejemplo, en pacientes que han tomado fármacos haciendo ciertos tipos de terapia, por ejemplo, cuando han tomado antidepresivos, han bajado los medicamentos, la dosis, hasta un 50% combinándolos con el proceso terapéutico. Totalmente de Lo acuerdo. Y mejor es algunos combinar se las han dos quitado. Totalmente de acuerdo. Es lo ¿Por qué? mejor. Porque obviamente Van de la el mano, cerebro pues. se encarga, y quiero repetir eso, el cerebro se encarga muchas veces de generar eso, pero obviamente el paciente no encuentra el camino, no tiene las herramientas para saber cómo generar o cómo ayudarle a su cerebro a generar esas sustancias para que el paciente tenga o esté en un estado óptimo. Entonces es ahí donde los especialistas pueden orientar y decir, mira, ¿sabes qué? Sí te podemos dar el chocho, pero podemos también tratar provocando que tú mismo generes esas sustancias. Porque Y Precisamente también los- esa es la forma en que las guías de práctica clínica y todas las guías de Inglaterra, las guías estadounidenses, las guías francesas, las canadienses, precisamente eso es lo que ponen, el manejo conjunto. Un manejo conjunto, psicoterapia y medicamento tiene mucho mejor pronóstico en todos los pacientes. Oigan, Sí, pero claro. además es algo carísimo, ¿no? Hay que decirlo. Pues Ese es uno de los puntos. Y además los tratamientos, depende. Ahora, por ejemplo, hay muchos medicamentos genéricos que se pueden utilizar. También es importante hablar con el médico y decir, pues eso no lo puedo comprar y entonces ver opciones. Y también los medicamentos, muchas ocasiones, por ejemplo, en la depresión y la ansiedad, no son para siempre. Eso es un mito también, que la gente dice, me van a dar una medicina y ya me la voy a tener que tomar De toda por la vida. vida. Eso no es cierto. Hay pacientes que sí, por ejemplo, un paciente con esquizofrenia o con trastorno bipolar, pero un paciente con depresión, con ansiedad, que es lo más común, estamos hablando que la ansiedad es alrededor del 14 al 20% de la población, por supuesto que en un momento va a ser por un periodo, mínimo 6 meses. Generalmente, También es general- Nos llegan preguntas del público acerca de niños. ¿A partir de qué edad pueden empezar a llevar a los niños al psicólogo o psiquiatra? Y también sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, que si es real, que si es un mito, que si hay que medicar verdaderamente a los niños. Esas dos preguntas tienen el público por acá. Idealmente a los bebés los pueden llevar al psiquiatra. Hay alteraciones del neurodesarrollo y se pueden detectar desde prácticamente antes de los 2 años de edad. Por acá no está de sobre- acuerdo. Sobre todo con el autismo. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad sí existe y debe de ser medicado. Siempre debe ser valorado por el psiquiatra infantil y del adolescente. Sí hay pruebas de que existe el trastorno por déficit de atención y que es una disregulación en la corteza prefrontal, y que sí se pueden hacer, se puede demostrar a través de tractografías. Sin embargo, son estudios bastante caros. Ajá. Entonces, no es viable que a todos los niños con diagnósticos de TDA se les mande a hacer ese estudio, porque es muy caro. Claro. Ajá. A menos a que los familiares quieran hacerlo y lo costeen ellos. ¿De cuánto estamos Ajá. hablando? Aproximadamente 40, 50 mil pesos el Pero estudio. el diagnóstico de trastorno déficit de atención es un diagnóstico clínico y también es importante que no Puramente todos los clínico. niños que son juguetones y distraídos tienen déficit de atención. O que Eso sean Claro, hay que ir con el Pero hay- especialista. hay Muchas muchos- veces hay los muchos niños niños pueden desde beneficiar. 6 años no se Pero puede vuelve a ser ese el diagnosticar. punto. O sea, yo lo único que No, digo no, es, no. hay que tener cuidado con lanzar diagnósticos fáciles, porque aquí hay... Vivimos en un país donde hasta las maestras diagnostican. No, pero eso no, o sea, el psiquiatra de pero se niños lo y adolescentes compran. tiene O sea, que el dar el problema es que se lo diagnóstico. Oye, compran. esto está bueno. Oye, Yo creo que bueno.
Sobre todo aquí yo Lamentablemente- creo que tendríamos, perdón, yo aquí creo que tendríamos que Es que verlo. vamos a para- tenerlo que dejar para llegamos una al segunda final. parte. Esto está- Permíteme, ya llegamos al final de la mesa Ok. de debate, pero muchísimas gracias por haber estado aquí con Gracias, nosotros. ¿Les parece si regresan la próxima semana o no? Es que se puso bueno. Pues Va, Sí, ahorita hacemos los Sí, planes segunda mientras. parte, el próximo Pausa. jueves, psiquiatra o psicólogo. Y siga mandando sus preguntas, ¿eh? La última y nos vamos, venimos.